Ya. Entonces, vamos a empezar con Primera de Juan 3:1, que dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios o seamos llamados hijos de Dios. Aquí está. Sí, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, el amor de Dios, ¿cierto? Es el que nos hace hijos de Dios, y esto hay que intentar entenderlo desde quizás, porque el hecho de que seamos hijos de Dios tiene una trascendencia bastante importante, que parte desde que Dios no necesita hijos. Dios no tiene la necesidad de tener hijos, ni tampoco tiene la necesidad de ser amado. ¿Ya? Y eso es una característica también que uno tiene que proyectar como padre. Yo no puedo depender del amor de mi hijo, eh, eh, sino que yo tengo que proyectar a mi hijo un amor incondicional, ¿cierto? Hay cierto, ¿cómo se llama? Un video que vi hace años atrás, que era como un chiste, ¿cierto? Pero que tenía una verdad bien importante, que había un hijo de una, ¿cómo se llama? Mamá, ¿cierto? Que tenía, ¿cierto? El niño tenía como 12 13 años, estaba, ¿cierto? En toda la edad de ser rebelde y todo lo demás. Entonces ella le dice, tienes que hacer esto, esto, esto y esto otro, porque aquí y allá. Entonces él dice, no, y si me dices que lo haga, entonces ya no te amo. Entonces ella le dice, me da lo mismo si me amas o no. El trabajo de amar aquí es mío. Yo soy, ¿cómo se llama? El que te tengo que amar. Si usted me ama a mí o no, yo te voy a seguir amando. Así que usted va a hacer lo que yo le digo porque es parte de mi trabajo como mamá. Entonces, vemos de que, aunque fue como un chiste, ¿cierto? Pero vemos de que hay una realidad, de que como padres, nosotros tenemos que proyectar un amor incondicional, ¿cierto? Y es necesario hacérselos notorio a nuestros hijos, porque donde tienen que aprender el amor incondicional es en la casa. Porque así después van a poder dar un amor incondicional. Si no lo aprenden con los padres, no van a poder dar un amor incondicional. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, yo nunca le he preguntado, ¿cómo se llama? A mi hijo, pese a que está, ¿cómo se llama? Muy chico. Hijo, ¿cómo se llama? ¿Me amas? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo no le tengo que proyectar que yo dependo de que él me diga que me ame, sino que él siempre pueda encontrar en mí un te amo. Independientemente que él esté enojado, que él sienta rabia, odio hacia mí, que son cosas que quizás después vienen con los años. Que no digo que esté mal en sí mismo que uno le pregunte, ¿cierto?, a un hijo si es que me ama, porque, ¿cierto?, es parte de el regaloneo con el hijo y todo lo demás, pero voy, ¿cierto?, a un punto más profundo de proyectar, de qué es lo que proyectamos. Y el amor que tenemos que proyectar como padres, ¿cierto?, es el amor justamente que nos proyecta Dios. Entonces, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos que, perdón, entender de que realmente ese amor, ¿cierto?, es el que nos hace hijos de Dios. Y eso implica de que Dios no necesita hijos, Dios no necesita ser amado, ¿cierto? Y Dios no, a ver, ¿cómo? Dios no se nutre, no se llena y no sé, ¿cómo podríamos decirlo? Dios, ¿cómo se llama? No, Dios, ¿cómo se llama? No nos necesita para sentirse con propósito o con sentido, o para su existencia, o para sentirse útil, etcétera, etcétera. Dios no nos necesita, por eso dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre, porque en esa innecesidad de Dios nos ha engendrado y nos ha adoptado, ¿cierto? O nos ha hecho hijos de Él. Nos ha hecho hijos de Él. Entonces,
es sumamente importante ver esa parte porque eso encarece el amor de Dios. Y eso es relevante para nosotros porque ese es el tipo de amor que nosotros tenemos que dar. Voy a sacar la cámara de acá porque veo lo que está pasando. Vaya. Ya. ¿Pueden oírme todavía? Parece que no. Ya. Eh, entonces, el amor de Dios se encarece justamente por eso. Se encarece porque Dios no necesita hijos para sentirse realizado. Y ese es el amor que nosotros tenemos que dar. Yo no necesito a mis hijos, ¿cierto? Y que ellos me amen para yo sentirme realizado. ¿Amén? O para yo tener propósito en la vida. Mi propósito tiene que estar en Cristo. Tiene que ser mayor que la paternidad, mayor que el ser esposo o esposa, mayor que un servicio, etcétera, etcétera. Mi propósito tiene que estar por encima de eso. Porque si no, yo voy a ser dependiente de los demás y voy a hacer que las otras personas sean dependientes de mí. Y voy a entregar un amor que no es el amor ágape de Dios. Y eso es en todo orden de cosas. Cuando nosotros ministremos, si es que estamos sirviendo a Dios, el ministerio o las personas a quienes ministramos no nos identifican a nosotros. Porque no son los hijos los que hacen al Padre. O, ¿cómo se llama? No son los hijos los que forman al Padre. Sino son los padres los que forman a los hijos. Y eso se aplica en todo orden de cosas, a quien yo ministro. Por eso, miren hermanos, yo sé quién soy en Cristo. Aunque haya un hermano, hayan dos, hayan tres, hayan cuatro, hayan cinco, o quizás no hayan, ¿cierto? Yo sé quién soy en Cristo. Entonces, nosotros no tenemos que necesitar a la gente para sentirnos útiles. Aunque uno tiene luchas, ¿cómo se llama? Humanamente, ¿cierto? Que es obvio. Pero mi identidad en Cristo se tiene que basar justamente en el amor del Padre. Por eso que el amor del Padre nos da identidad de ser hijos. Y ese es el otro aspecto de mirad cuán amor nos ha dado el Padre, ¿cierto? Que nos da identidad de hijos. Y la identidad proviene del Padre, de Dios. ¿Y saben qué significa identidad? Significa carácter. Eso significa identidad. Cuando yo hablo de cuál es mi identidad, tengo que mirar cuál es mi carácter. Porque esa es mi identidad. Mi carácter es mi identidad. ¿Cómo es mi carácter? Si yo pongo a prueba mi carácter, me voy a dar cuenta realmente cuál es mi identidad. Yo puedo tener una fantasía dentro de mí mismo, ¿cierto? De creer quién soy realmente, pero realmente soy otra cosa. Pero cuando pongo a prueba mi carácter, me doy cuenta de quién realmente soy. Y esa es donde está mi identidad. Y la identidad proviene principalmente de los padres. Esa es la fuente en que yo recibo identidad, naturalmente hablando. Por lo tanto, mi identidad va a estar basada en mi niñez. En todo lo que recibí, lo que no recibí, ¿cierto? Y las cosas que me han tocado vivir van a formar mi carácter. Y no hablo de tener un carácter débil o un carácter fuerte, ¿cierto? Porque eso es una invención humana, ¿cierto? Dios habla de gente madura, Dios habla de gente débil que se hace fuerte en Cristo, y Dios habla de gente que es fiel ante la adversidad. Pero la Biblia no habla de gente con carácter fuerte y con carácter débil. Habla de los maduros en la fe y de los débiles en la fe. Y eso tiene que ver con el carácter. Entonces, nosotros tenemos que mirar a nuestro carácter para ver dónde está nuestra identidad. Y si queremos una identidad en Cristo Jesús, tenemos que dejar de que Jesús forme su carácter en nosotros. Jesús tenía el carácter que nosotros tenemos que tener. El carácter con los frutos del Espíritu. Y ese era el carácter, y es el carácter que Dios quiere replicar en nosotros. Entonces tenemos que aprender de Él. ¿Cuándo Jesús confrontaba a las personas? Porque, ¿cómo se llama? Muchas veces uno cree de que tener un carácter fuerte es
es los que dicen las cosas como son, ¿cierto? Y los dicen pan, pan, vino, vino, ¿cierto? Y no importa quién sea, etcétera, etcétera. Pero, ¿con quién Jesús era así, por ejemplo? ¿Con sus discípulos, con sus apóstoles? ¿Con sus cercanos? ¿Con sus amigos? ¿O con los hipócritas, con los fariseos? ¿En qué circunstancias lo hizo? ¿En qué temas lo hizo? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que estudiarlas para poder entender el carácter de Jesús, porque el carácter es nuestra identidad. Y perdón que lo repita tanto, pero el carácter es nuestra identidad. Por lo tanto, nuestra identidad de hijo de Dios no es solamente decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y soy hijo del Rey, soy hijo del Padre, del que lo tiene todo. Eso es parte de las cosas que tengo que convencer, ¿cómo se llama? A mi alma. Pero el ser hecho hijo de Dios, identificarme, ¿cierto?, con Dios, es de tener el carácter de un hijo de Dios. ¿Y quién es el hijo de Dios? ¿Quién es el primogénito? Jesús. Por eso que en Romanos 8 dice que para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y cuando usa ahí esa palabra primogénito entre muchos hermanos, está hablando de prototipo. El mismo contexto bíblico nos muestra de que habla de prototipo, de molde, de ejemplo a seguir. Porque está hablando de que Dios nos ha llamado con un propósito para que sea formado Cristo en nosotros y así Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, identidad de ser hijos de Dios. Y por otro punto, este encarecimiento del amor de Dios, porque dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, está de que ese hecho no fue mágico. Simplemente no fue una decisión que Dios dijera desde el cielo ya, los voy a hacer mis hijos, sino que hubo una acción, hubo algo que se tuvo que hacer, porque el hecho de ser hijo no es un decreto de Dios, que Dios diga ya, son mis hijos, listo, se acabó. Como yo soy Dios, simplemente si yo lo digo son mis hijos. Él nos hizo hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso que en la misma carta de Juan dice de lo que es nacido de Dios. Por eso que las escrituras hablan de que hemos sido engendrados no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Por eso que las escrituras hablan de la nueva criatura, del nuevo hombre, del nuevo nacimiento. Porque tuvo que ocurrir un proceso práctico, que es que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios, y eso ocurre en el nuevo nacimiento. Somos engendrados, por eso que yo siempre digo de que Dios no nos adopta en el sistema occidental. Dios nos hace nacer de nuevo. Somos hijos legítimos. Tenemos su naturaleza, su ADN, entre comillas, ¿cierto? Aunque es una palabra que no me gusta ¿cómo se llama? Usar, pero realmente somos engendrados. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, yo tengo un hijo y es mi hijo. Y no solamente porque está en un papel, porque yo digo que es mi hijo, sino porque es indudable que es mi hijo. Tiene mi ADN, tiene mi sangre, tiene mis características, etcétera, etcétera. Es mi hijo. Si yo digo que no es mi hijo, es imposible, porque simplemente con una prueba que le hagan, van a decir, este es tu hijo, ¿cierto? Y es muy parecido a mí, ¿cierto? Sí, que, ¿cómo se llama? Alguien que lo mire, pero ¿cómo dices que no es tu hijo? Entonces, Dios nos hace nacer de nuevo y nos comparte su naturaleza, nos engendra de nuevo a su imagen. Y eso conlleva una obra detrás, porque ese poder que nos resucita es imposible que fuese para nosotros o que obrara en nosotros si no hubiese obrado primero en un hombre que muera inocentemente por el pecado, en santidad, que fuese el sacrificio perfecto para Dios, que saciara la ira del pecado, ¿cierto? Y ese poder obrara resucitando a ese hombre. Primero tenía que pasar eso para que nosotros pudiéramos resucitar. Por eso que las escrituras comparan de que nosotros en el nuevo nacimiento morimos con Él y somos resucitados con Él. Que el poder que operó en Cristo Jesús para resucitarnos es el poder que opera en nosotros. Eso nos habla de que si Jesús no hubiese muerto y resucitado, ese poder no estaría disponible para el ser humano. Y por lo tanto no podríamos nacer de nuevo y no podríamos ser hijos.
Por lo tanto, todos esos aspectos involucran el, el cuán amor nos ha dado el Padre, porque dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces no es simplemente una frase, no es simplemente que yo diga, ay, soy hijo. Conlleva por lo menos estos 3 puntos. Y más, el hecho de ser hijo de Dios. Principalmente el sacrificio y la victoria y la resurrección de Jesús, que por causa de estar anonadado, se abrió la puerta para que fuese trasladada a todos los hombres. Y por el hecho de ser Dios anonadado, Dios encarnado, sin dejar de ser Dios, es decir, que había un propósito redentor transferible a toda la humanidad. Y eso es importante. Amén. Bueno, vamos a continuar con la primera carta de Juan, que es probable que no nos salgamos mucho de ahí, salvo para ver algunos pasajes en particular. Vamos a ver primera de Juan 1. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Juan. Dice, lo que era en el principio, lo que hemos oído, primer punto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Entonces aquí parte con su testimonio diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto, mirado y palpado. Y esto está hablando de oír, ¿cierto? Está diciendo lo que hemos oído, o sea, está hablando de una experiencia personal, ¿cierto? De un escuchar la palabra de Dios que nos hace tener vida. Por ejemplo, nosotros vemos en Efesios 1 que habla de que fuisteis sellados con el Espíritu Santo cuando oísteis el Evangelio, cuando creísteis, o cuando oísteis la palabra de verdad. Por lo tanto, ese oír está hablando de que oyeron la palabra de verdad, el verdadero mensaje, el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios con la unción de parte de Dios. Después que dice lo que hemos visto, y ahí está hablando de un discernimiento claro, de una experiencia, no algo que quizás Dios, quizás nací de nuevo, quizás no, sino que está hablando de lo que hemos visto, o sea, yo lo experimenté. Después dice lo que hemos mirado, y aquí está hablando de mirar de cerca, de percibir. O sea, no es solamente que yo lo vi, lo experimenté una vez, que es una experiencia, ¿cierto? Y que yo puedo ser testigo de eso, por eso puedo dar testimonio porque yo lo oí, porque yo lo vi, ¿cierto? Y lo que hemos mirado, o sea, hay una relación, yo me adentro en esta experiencia con Dios. Y después dice lo que hemos palpado, o sea, han verificado, han buscado, han verificado de que esto es real. Lo han verificado experimentalmente de que el poder de Dios, Dios y su amor es real para con ellos. ¿Amén? Entonces, es una experiencia personal induditable. De ahí parte, ¿cierto?, la experiencia con el amor de Dios. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Entonces, de esta experiencia que vemos en el versículo 2, porque la vida fue manifestada, la vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, etcétera, etcétera, de ahí nace el testimonio. Por eso yo no puedo dar testimonio de algo que no he visto, de algo que no he mirado, o sea, que yo no he escudriñado, de algo que yo no he palpado, que no he experimentado, ¿cierto? Yo no puedo dar testimonio. Porque cuando alguien me pone una contraparte o algún argumento y yo no estoy sólido en las pruebas indubitables que Dios ciertamente tiene, voy a ser fácilmente engañado, ¿ya?, o desviado. Vamos a ver el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, otra vez dice lo mismo, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. De aquí vemos de que de esta experiencia personal que inicia en el nuevo nacimiento, desde esa experiencia anunciamos. Y también dice que su comunión es verdaderamente con el Padre y con Jesucristo. Entonces, en Juan 14, 21 al 23 dice de que el que guarda mi palabra, el que me ama,
vendré mi Padre y yo y haremos morada con Él, ¿cierto? Y me manifestaré a Él, etcétera, etcétera. Entonces, realmente hablamos de una comunión que es verdaderamente con el Padre y con Jesucristo. Después dice, debemos tener una experiencia personal, indubitable con Jesucristo, y mantenerla en el tiempo. O sea, mantener una comunión verdadera con el Padre y el Hijo. Guardar y caminar en su palabra. No es solamente que tuve una comunión, una experiencia, una revelación, etcétera, etcétera. Y esto también se aplica para las cosas que Dios nos revela. Nosotros no nos podemos conformar con que Dios me reveló una cosa, etcétera, etcétera. Yo estoy listo. Yo hace muchos años atrás tuve una revelación bastante linda para mi vida sobre la fe. Y se la conté a un pastor. Le dije, mire pastor, ¿sabe qué? Siento que el Espíritu Santo me habló, ¿cierto? Todo lo demás y que esta escuchaba en la fe y realmente dio frutos. Y el pastor, ¿cómo se llama? Me dio un consejo muy sabio. Qué bueno, hijo, pero eso se tiene que alimentar todos los días. Porque si no te mantienes creyendo en eso, se te va a ir. Y así fue. Porque a veces uno confía, no si eso ya lo tengo. Pero si yo no alimento mi fe básica en Dios, no porque haya una fe inferior, sino mi fe básica de mi relación, de creerle, etcétera, etcétera, se va a desgastar. Mi alma se olvida de las cosas de Dios. Mi alma se olvida de los beneficios de Dios. Y, ¿cómo se llama? Lo dice el Salmo 103. Oh, alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te sana, Él es el que, él es el que rescata del hoyo tu vida, etcétera, etcétera. Nosotros vemos que el alma se olvida, sí. Yo tengo que mantener constantemente acordándole a mi alma cuáles son las promesas de Dios, cómo es la fe, cómo tengo que vivir la fe, que tengo que mantener una comunión con Dios, etcétera, etcétera. Nosotros vemos de que el pueblo de Israel salió de Egipto y se olvidó que estaba clamándole a Dios, suplicándole a Dios que hiciera algo para sacarlos de esa esclavitud. Salieron del desierto, ¿cierto? Y antes de llegar al desierto, ya estaban diciendo, ¿por qué mejor? ¿Por qué nos sacaste de aquí, Moisés? ¿Por qué no nos dejaste allá, ¿cierto? En Egipto? O sea, el alma olvida fácilmente, ¿ya? Entonces, tenemos que tener una comunión con Dios, ¿ya? Y esa palabra comunión es koinonía, de koinonos en el griego, que es ser socio, estar asociado, ser un compañero, ¿cierto? Hay una participación de dos o más personas que participan en algo en común, con un mismo propósito, que tienen interacción, que hay una relación social. Y eso es lo que significa comunión, ¿ya? Y esta comunión no solamente es con Jesucristo, sino que Él está dando testimonio para que nosotros tengamos esa misma comunión con nosotros, dice. Y ahí habla de que, y esto es importante, mi comunión con el cuerpo, mi comunión entre nosotros, se va a basar en la comunión que yo tengo con Dios. Si mi comunión con Dios no está firme, mi comunión con los hermanos va a ser a nivel almático. Y no está mal que sea a nivel almático en el sentido que obviamente van a haber emociones de por medio, amistad de por medio, etcétera, etcétera. Pero el tema está que esos sentimientos almáticos, que son naturales, ¿cierto?, sean inspirados por el amor ágape de Dios. Amén. O por la unción de Dios, o por la voluntad de Dios, o por el Espíritu, o por la nueva criatura. Ya. Entonces, vamos a continuar con el versículo 4. Esta comunión produce gozo. Miren, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo, dice en la versión 1960. Y en Juan 15, 9 al 17, Jesús también dice lo mismo. Estas cosas os he hablado para que... Miren, se los vamos a leer. O sea, se los voy a leer. Juan 15, versículo desde el 9 al 17, ustedes lo pueden leer completo, pero les voy a leer el 9. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Entonces, ¿cómo nos ama Jesucristo? Como el Padre lo amó. ¿Cómo yo tengo que amar? Como Jesús me ama. Pero si no tengo esa comunión, si no lo he visto, si no lo he mirado, si no lo he palpado, si no he oído el amor de Dios, ¿cómo lo voy a dar si no lo conozco?
Y yo me tengo que preocupar de conocer el amor de Dios. No es algo mágico. Yo me tengo que preocupar de conocer el amor de Dios y me tengo que perfeccionar en amar. Vamos a ver qué dice. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿Cómo nosotros podemos tener esta comunión, estar en su amor? Ahí lo dice, guardando sus mandamientos. Y sé que parece simple, pero es más profundo de lo que pensamos. Podemos y debemos estar en el amor del Padre y de Jesucristo, ¿cierto? En Romanos 5:5, ¿cierto? Habla de que Dios nos ha dado su amor, o su amor ha sido derramado sobre nosotros por su Espíritu Santo. La unción nos trae la capacidad de amar. Sin unción no tenemos capacidad de amar. ¿Qué más dice? El mayor amor de todos es el que Dios nos da. Juan 3:16 dice de que mirad con cuán amor, ¿cierto? O de que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y de esa manera nosotros nos podemos tener esa comunión en guardar sus mandamientos. Nosotros estamos en su amor. Eso habla de la comunión con Dios. En el ejercicio de guardar los mandamientos, en mirar, palpar, ver, experimentar de que la palabra se hace vida en mí, reconocer cuando la palabra se está ejecutando en mi vida. Muchas veces la palabra de Dios, las promesas de Dios, o Dios hace cosas que obviamente están escritas en su palabra sobre mi vida y yo no las percibo. Por eso que eso habla de palpar, de mirar. Y eso habla de escudriñarme, de yo estar pendiente de las cosas que Dios está haciendo en mi vida, aunque aparentemente no se vea que está haciendo algo. Miren, hace un tiempo atrás, ¿cierto? Yo estaba en cierta condición interna y dije, ¿cómo se llama? El Señor, te ruego que me ayudes. Y el Espíritu Santo dijo, lee Job. Y ayer terminé. Y lo voy a leer otra vez. Entonces, hay hartos detalles y hay hartas cosas importantes, por ejemplo, de que como Job no pudo darse cuenta, justamente, como nos pasa, de lo que estaba haciendo Dios, pese al que él veía a Dios ausente, ¿cierto? Pero Dios estaba haciendo algo, que lo revela Eliú y lo revela el mismo Dios. Entonces, nosotros vemos de que nosotros tenemos que discernir, tenemos que preocuparnos por poder darnos cuenta de que la palabra nos sustenta, porque la palabra de Dios nos sustenta cada segundo, cada respiro de nuestra vida. Se está cumpliendo la palabra de Dios y las promesas de Dios nos están sustentando. Si no palpamos, si no miramos, si no escudriñamos, si no percibimos cómo el amor de Dios nos sustenta, que no es un sentimiento, poder darme cuenta, ¿cierto?, de cómo la palabra de Dios me está sustentando, entonces si yo no lo hago, no voy a poder cuantificar el amor de Dios. No voy a poder cualificarlo, no voy a poder palparlo, no voy a poder darme cuenta. Y si no me doy cuenta del amor de Dios, no lo voy a valorar. Y si no lo valoro, no lo voy a poder entregar. Y mi amor va a ser limitado. Amén. Bueno, guardar los mandamientos requiere esfuerzo. Josué 1:7 dice, esfuérzate y sé valiente, para que pongas por obra toda la ley que le he dado a mi siervo Moisés. Guardar los mandamientos conlleva esfuerzo. Y en ese esfuerzo conocemos el amor de Dios y aprendemos a amar a Dios, que eso es lo más importante. Porque aprendemos a amar a Dios en el esfuerzo. Bueno, el mismo Señor Jesucristo en Juan 15, en el versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido completo. Es lo mismo que dice el apóstol Juan. Prácticamente está entregando lo mismo que él recibió del mismo Señor Jesucristo. Entonces, lo que dice aquí ¿cierto?, el Señor Jesucristo es que cuando estamos en su amor, cuando guardamos sus mandamientos, entonces el gozo
de Jesucristo está en nosotros y nuestro gozo es completo, o nuestro gozo se cumple. Y ese gozo está hablando de un gozo interno, de una paz interna. No es un sentimiento de paz. Miren, hermano, yo no estoy de acuerdo cuando muchas veces hay personas que dicen, mira, si tú sientes paz, es de Dios. No, hermano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Si yo tengo la capacidad de discernir la paz que viene del Espíritu, y estoy entrenado en eso, y sé diferenciar entre la paz almática y la paz que viene del Espíritu, claro que sí. Si sientes paz espiritual, es de Dios. Pero no necesariamente nosotros sabemos discernir con claridad cuando estamos sintiendo paz y no es de Dios. Y ese es un problema. Mira, hermanos, yo, ¿cómo se llama? Yo pude escuchar un testimonio de que, ¿cómo se llama? Obviamente no voy, ¿cómo se llama? A nombrar, pero de una mujer que fue violada. Un hecho muy terrible y fue muy violento. Y esta persona que me estaba contando este testimonio, sin estar esta persona ahí presente, dijo que esta hermana contaba de que Dios le había advertido que fuese sin bufanda antes de salir de su casa. Porque el hombre que la violó, si hubiese tenido esa bufanda puesta, la hubiese estrangulado y lo hubiese matado. Y que esa fue una, ¿cómo se llama?, revelación de Dios. Entonces yo dije, mire, vas a perdonarme por causa de otros hermanos que, ¿cómo se llama?, estaban ahí. Vas a perdonarme, pero no creo que sea una revelación de Dios salir sin bufanda. Pero hermano, ¿cómo que no? Yo creo que no, porque si Dios te va a advertir algo antes de salir, te va a advertir que salgas sin bufanda. Si hubiese sido Dios, obviamente que le hubiese dicho no salgas porque te van a violar. Ya hay ejemplos bíblicos de casos, como por ejemplo Pablo. Dice, yo, ligado en el Espíritu, es necesario para mí ir a Jerusalén. Y el Espíritu Santo ya le venía advirtiendo que no fuera porque le iban a pasar esto, le iba a pasar esto otro, le iba a pasar esto otro. O sea, Dios es burlón. Habiéndole hablado, le iba solamente a decir, anda sin bufanda. Así como, anda sin bufanda. Ah, pero no te voy a decir por qué. Hermano, Dios no es así, por favor. Entonces, ¿cómo se llama? Otras personas que estaban ahí dicen, pero si es que, ¿cómo se llama? Ella sintió paz con eso. Porque me dijeron, pero ella siente que fue una, ¿cómo se llama?, revelación de Dios, siente paz en eso al saber de que Dios le advirtió ir sin bufanda. Entonces, yo dije, bueno, yo por lo menos dudo que mi Dios dé una advertencia así, si me va a advertir de algo que no me advierta de que lo que realmente me va, ¿cómo se llama?, a pasar. Y ahí hubo un pastor que me respaldó también. Dijo de que él tampoco creía de que Dios, si va a advertir algo, no te va a advertir de que vas a ser violado y tan violentamente. O sea, es mejor que no te advierta nada a que simplemente te diga algo a media. Es como se llama, una burla. Entonces, pero ahí, entre otros pastores que estaban ahí, dijeron, ya, pero si ella siente paz con eso, entonces es de Dios. No, hermano, no es de Dios. Nosotros tenemos que aprender a discernir las cosas. No porque yo sienta una paz interna, necesariamente esa paz proviene del Espíritu. Amén. La paz debe provenir del Espíritu, y cuando proviene del Espíritu concuerda con la voluntad de Dios, concuerda con el carácter de Dios, concuerda con la forma de ser de Dios. Yo no digo de que Dios, de las circunstancias malas que nos pasan, obviamente Dios las transforma en bendición.
que Dios puede obrar en que en todas esas circunstancias malas hay un propósito. Claro que sí. Claro que sí, hermano. Y estoy seguro que es así. Pero hay detalles que nosotros tenemos que aprender a predicar, aprender a enseñar y aprender a practicar. Amén. Entonces, cuando habla de que mi gozo esté en vosotros, no está hablando que yo me voy a estar riendo, como se llama, a cada rato. Obviamente el gozo espiritual de Dios en mi espíritu va a provocar un gozo en mí. ¿Cierto? Y que yo voy a ser una persona que no va a estar en amargura. Pero van a haber tiempos donde voy a estar triste. Jesús, que Él dice para que mi gozo esté en vosotros, hubo un momento que dijo mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero a veces, ¿cómo se llama? Uno piensa y cuando, ¿cierto? Un hermano está en una tremenda tribulación, ¿cierto? Goces, hermano. Dice, llorad con los que lloran, reíd con los que ríen. Entonces, cuando habla del gozo interno, habla del gozo de que lo relaciona con la esperanza gozosa. Y eso sí tiene concordancia bíblica cuando se habla del autor y consumador de la fe, que es Jesús. Habiéndole sido propuesto que gozo, que se rió en la cruz, sufrió la cruz. Y habiendo menospreciado, ¿qué cosa? La vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está el gozo, la esperanza de la promesa del gozo eterno, que nos lleva a poder sobrellevar las tribulaciones. Pablo también lo dice. Yo estoy por cierto de que las aflicciones del tiempo presente no se han de comparar con la gloria venidera. Ese es el gozo. Ese es el gozo. Para yo tener ese gozo necesito entender el propósito, entender de que todo tiene un propósito, entender el amor del Padre, que no hay ninguna cosa que pase en mi vida que queda al detalle, o sea, que queda, ¿cierto?, a la suerte, que Dios diga, oh, perdón, se me pasó esto. Y eso es un tema que vamos a estudiar este año, ¿cierto? Que es el último estudio que vamos a ver de este curso completo de bases para una vida cristiana, que es la soberanía de Dios. Porque creo que se predica y se enseña poco de la soberanía de Dios. Y como no se entiende, uno muchas veces piensa de que Dios está en control de todas las cosas como si Él fuese ¿cómo se llama? Una de estas personas que tienen, ¿cómo se llama? Marionetas, ¿cierto? Esas con unos palitos en cruz y con cable, y que Dios está controlando todo así. Dios tiene soberanía sobre todas las cosas. No hay ninguna situación que lo sobrepase, que lo pille desprevenido, que Él no pueda controlar, o sea, que, ¿cómo se llama? Él no pueda manejar, a la cual Él no pueda responder, a la cual Él no pueda cumplir lo que Él quiere cumplir. No hay ninguna situación que le impida o que lo pille de sorpresa o que estorbe con lo que Él puede hacer. En resumidas cuentas, es más profundo que esto, pero en resumidas cuentas sí podríamos nosotros definir la soberanía de Dios. Entonces, es importante entender estas cosas porque todo esto está relacionado con el amor de Dios. Entonces, este gozo, esta esperanza de Jesús, que está descrita en Hebreos 2:2, es la que tiene que estar en nosotros y tiene que ser completa. Y ojo, porque dice, esto os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Significa, cuando Él dice, esto os he hablado, que la palabra de Dios va a meter el gozo de Jesús dentro de mí. Y que no solamente eso, sino que el gozo de Jesús necesita ser completado a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios completa, perfecciona, hace crecer, madurar ese gozo, que no es simplemente un sentimiento, aunque sí provoca un sentimiento de alegría interna, de paz interna, de quietud interna. Obviamente que sí, pero el gozo tiene que ver con la esperanza. Por eso que nosotros
nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra esperanza gloriosa y afirmarnos en esa esperanza gloriosa. Recordarle a nuestra alma la esperanza gloriosa. Miren, hermanos, cítense diariamente y le hablen a su alma, a su mente. Las aflicciones del tiempo presente no se han de comparar con la gloria venidera. Nosotros, por Cristo, somos coherederos con Cristo y herederos con Cristo Jesús. O sea, somos herederos de Dios como hijos y coherederos con Cristo, que tiene que ver con ser llamados hijos de Dios, que es otro aspecto del amor de Dios. Que al hacernos hijos legítimos a través del nuevo nacimiento, no de una adopción, ¿cierto? Sino a través del nuevo nacimiento, somos sus herederos, tenemos parte en su herencia, en todo lo que es de Él. Eso también es parte de la manifestación de su amor. ¿Amén? Entonces, tenemos que nosotros saber de que estar en o dentro del amor de Dios, que ya vimos que es guardando sus mandamientos, nos hará tener el gozo de Jesucristo en nosotros, dándonos el gozo completo que necesitamos o completando, perfeccionando esta esperanza bienaventurada. Hermano, muchas veces, ¿cierto? Uno dice, no, es que yo en realidad no soy un siervo y esa esperanza gloriosa es para los apóstoles, para los pastores, para los otros hermanos espirituales. Yo solo me conformo con ser salvo, Señor, y con que me ame. Eso es una falsa humildad, hermano. Estamos rechazando lo que Dios nos ha dado por gracia. Y en eso tenemos que tener una actitud aguerrida. Dice, el reino de Dios es de los violentos o de los valientes, y los violentos lo arrebatan. Dios nos ha dado una herencia. Somos coherederos con Cristo. Si nosotros despreciamos esa coherencia con Cristo, o esa herencia del Padre, estamos menospreciando su sacrificio. Porque fue por medio de su sacrificio que la dio. Y eso quiere decir muchas veces de que todavía creemos que necesitamos merecer la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que recibir la gracia de Dios, porque es gracia, no depende de nosotros. Y tenemos que aprender a hacer eso, porque si no lo aprendemos a hacer cuando ministremos a otros, vamos a ministrar lo mismo. Vamos a creer que la gracia que nosotros tenemos que dar, ellos tienen que hacer algo por obtenerla. Y eso es un peligro para ministrar. ¿Amén? Bueno, veamos Juan 16, que es otro pasaje también que nos habla de lo que estamos hablando. Juan 16, versículo 24 al 27. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O para vuestro gozo sea completo, o sea perfeccionado, o esté, etcétera, etcétera. Entonces, está hablando de la relación, de la interacción con Dios. Dice, hasta ahora nada habéis pedido, porque está hablando de que todavía ellos no tenían una relación y no podían concebir de que el Dios Todopoderoso sea su Padre. Y eso habla de una confianza. No que nosotros podamos pedir cualquier capricho, porque el mismo Juan escribe en sus cartas que si pedimos algo a Dios, ¿cierto? Lo pedimos conforme a su voluntad, sabemos de que lo obtendremos. Amén. ¿Me pueden esperar un segundo? Entonces, tenemos, ¿cierto?, este amor que nos ha dado el Padre, y esto es importante porque en el versículo estábamos en Juan 16, 24, ¿cierto? El hecho de pedir, después el 25 dice, estas cosas os he hablado en proverbios, la hora viene cuando ya os hablaré, cuando ya no hablaré por proverbios, sino que claramente anunciaré del Padre, aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, tenemos que este tema de pedir no es simplemente, no es el tema de pedir en sí, sino es el tema de la relación entre un padre y un hijo, como un hijo le pide a un padre. Eso es lo que está haciendo referencia y dándole importancia a Jesús. Por eso dice de que
Por eso que conecta el amor de Dios con esta supuesta petición, ¿cierto? Que no es el hecho de pedir en sí, sino el hecho de la relación que nos hace de nosotros tener el derecho de poder pedirle al Dios Todopoderoso, porque nadie tiene derecho, ¿cierto?, a pedirle nada, porque Él no tiene por qué darle nada a nadie. Pero Él, justamente, como veíamos en Primera de Juan 3:1, por su gran amor, mirad cuán amor nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios, se hace responsable, asume una paternidad sobre nosotros. No por una necesidad personal de Él, sino simplemente porque lo quiso hacer. Por eso que Pablo habla del beneplácito, de su buena voluntad, ¿verdad? Entonces, el mismo Señor Jesucristo dice, porque el mismo Padre los ama, porque nosotros amamos a Jesucristo, y porque creéis que yo salí de Dios. Entonces ahí hablamos de una revelación, que es sumamente importante. La revelación de que el Padre nos ama por medio de el amor de Jesucristo. Y, ¿cierto?, estas cosas las trae a través de su palabra cuando dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Lo vamos a ver en el versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esta revelación del amor de Dios, esta revelación del Hijo de Dios, estas cosas y la palabra que Jesús nos habla es lo que nos hace tener paz, que tiene que ver con este gozo cumplido también. Y después, en el versículo 33 dice, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la revelación de que Dios nos ama, ¿cierto?, de esta manera, o sea, de este tal amor, porque no es solamente que yo sepa que Dios me ama, sino de qué forma me ama. Por eso que veíamos, ¿cierto?, en Primera de Juan 1 que habla lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos mirado, lo que hemos palpado. O sea, es algo que escudriñaron, algo que conocieron, algo con lo que se relacionaron, ¿cierto? No es simplemente, es que Dios me ama, porque hay muchas personas que no son cristianas que creen que Dios los ama. Y hay muchos evangelistas que ¿cómo se llama?, predican, ven, Dios te ama, ¿cómo estás? Ven porque Dios te ama. Entonces hay gente que está en el mundo y dice, yo me amo. Y dice, Dios quiere lo mejor para ti, tiene preparado lo mejor para ti. Dios te quiere dar todo lo que tú sueñas, quiere cumplir todos tus sueños. Entonces dice, bueno, yo también quiero cumplir mis sueños. Yo también me amo. Yo también quiero las cosas mejores para mí. Entonces, anótenme. Y hay gente en la iglesia que no es salva. Justamente por eso. Es una experiencia, ¿cierto? Nosotros vemos de que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros, de que es una experiencia real con el Señor Jesucristo. Vamos a ver Romanos 8, 31 al 32. Perdón, hermano. Romanos 8, 31 al 32. Dice, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó o no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así nos ama Dios. Ese es el amor del Padre. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por eso que dice que el Padre os ama porque vosotros me habéis amado a mí. Esa es una muestra bíblica del amor del Padre hacia el Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Porque muestra la causa que es Jesucristo, el canal que es Jesucristo, y la intención de Dios de amarnos por causa de Jesucristo. Entonces, esto nos da confianza y fe en Cristo, en que en la aflicción y la tribulación podemos tener fe y podemos tener esperanza por su victoria que fue por su sacrificio. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. La palabra de Dios, por eso, cuando Jesús dice estas cosas os he dicho, está hablando de los efectos de la palabra de Dios, los efectos de las enseñanzas de Jesús. Como estábamos viendo ayer, ¿cierto?, de que no es solamente leer las Escrituras, sino que las Escrituras me enseñen, que es diferente. Hay una gran diferencia. Que yo lea un libro, ¿cierto?, un libro X, ¿cierto?, de medicina, de lo que sea, pero, ¿cómo se llama? Una cosa es leerlo, entenderlo, y la otra es que me enseñe, me cambie de alguna manera.
que me enseñe. Entonces, cuando la palabra de Dios a mí me enseña, eso va provocando la paz, va completando este gozo, va haciéndome estar en el amor del Padre, va enseñándome a guardar su voluntad, va llenándome de fe y confianza en el momento de la aflicción, me va llenando de confianza en que Jesús ha vencido al mundo. Y eso habla de que las cosas que pasemos en este mundo no nos pueden vencer porque nuestra trascendencia, lo que ha hecho Dios, trasciende a lo que podemos experimentar en este mundo. ¿Y cómo Jesús venció al mundo? Con la peor muerte que se puede describir, ¿cierto? Que es cómo Él fue crucificado en particular. Entonces, humanamente no fue victorioso. Por eso que hay muchos ateos, mucha gente que dice, ¿cómo va a ser su rey uno que murió crucificado como ladrón? O sea, ¿cuál es su victoria? ¿Cómo pueden seguir a un hombre así? Obviamente porque desconocen lo glorioso que hubo y el sacrificio tremendo que hubo, porque es por revelación de Dios. Dice, el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, tenemos que buscar la revelación del amor del Padre en Jesucristo para tener el gozo de Dios, la paz de Dios y tener fe y confianza ante las aflicciones, las angustias, las persecuciones y las tribulaciones. Tenemos que buscar activamente el gozo de Dios, la paz de Dios, la fe y la confianza para poder sobrellevar las aflicciones, las angustias, persecuciones y tribulaciones. Y ya vimos de que Jesús hace hincapié en que, y esto os he dicho para que tengáis gozo, y esto os he dicho para que vuestro gozo sea completo, esto os he dicho para que en mí tengáis paz, para que confíen en la aflicción que ciertamente van a tener en el mundo. Y eso habla de que mis enseñanzas, mi palabra, cuando mi palabra te empieza a enseñar cómo vivir, cómo ser, entonces va a ir provocando. Es el medio, mis palabras son las que provocan ese gozo, esa paz, esa fe y confianza. Y les vuelvo a reiterar, el gozo o esa paz no es simplemente un sentimiento de paz, que obviamente la paz de Dios provoca una paz interna, sino que está hablando de la esperanza bienaventurada, de la paz en que la aflicción, que quizás la voy a tener que sufrir, ¿cierto? Pero la paz en que el galardón que viene después, la gloria venidera, es mucho mayor a lo que yo estoy viviendo. Y eso lo tengo que ver, lo tengo que palpar, lo tengo que mirar. Porque si solamente es una fantasía que no he visto por medio de la fe. Porque ¿cómo nosotros vemos las cosas que no se ven? Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que por fe andamos y no por vista. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pero la fe nos dice de que nosotros vemos las cosas que no se ven. O que tenemos la convicción de que las cosas son las cosas que no se ven. Entonces tenemos que tener esa experiencia, ese proceso. Nosotros tenemos que ver, espiritualmente hablando, o por medio de la fe, podemos tener la convicción de que lo que no se ve en este tiempo presente es más real de las cosas que podamos ver. Amén. Jesucristo venció. Y eso es lo que alimenta nuestra fe y confianza, ¿cierto? Porque, ¿cómo venció Jesucristo? Venció por causa del amor de Dios en su sacrificio. Y estar en el amor de Dios y en el amor de Jesucristo y guardar sus mandamientos nos mantiene en este amor. Vamos a ver 1 Juan 2, del 5 al 6. Primera de Juan 2, del 5 al 6, dice. Estoy bien, ¿cierto? Sí. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Aquí nos muestra hartos elementos prácticos que se relacionan con las mismas enseñanzas que recibió Juan del mismo Señor Jesucristo, que él mismo escribe en el Evangelio justamente de Juan. Vemos de que
Primero, dice de que el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Eso habla de que el amor de Dios no es que el amor de Dios en sí tenga que ser perfeccionado porque el amor de Dios es perfecto porque es de Dios. Pero sí el amor de Dios se tiene que perfeccionar en nosotros. Y eso habla de qué manera práctica yo dejo que el amor de Dios influencie sobre mi carácter, sobre mi mente, sobre mi voluntad, sobre mis reacciones, de tal manera que yo lo pueda ejercitar de la manera como el amor de Dios viene originalmente. Entonces, debe ser perfeccionado. Yo lo tengo en mi espíritu, pero debe perfeccionarse en su materialización, en su, ¿cómo podríamos decir? Cuando yo lo llevo a la práctica, en su ejecución. Esa es la palabra que buscaba. En su ejecución. Amén. Vamos a ver, vamos a volver al texto principal que estábamos viendo de Primera de Juan. Y vamos a ir al versículo 6 y 7 para continuar el mismo relato de Juan. Dice, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿cierto? Mentimos y no hacemos la verdad. Versículo 7. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a ver. ¿Qué significa andar en luz? Primero, andar en luz significa andar como Dios anda. Lo mismo tiene que ver con el amor, ¿cierto? Que recién vimos de que en Juan 2, del 5 al 6, dice que el que está en él debe andar como él anduvo. Ahí se perfecciona el amor de Dios. Ahí se hace perfecto el amor. En que yo voy andando como él anduvo. Eso significa que yo voy practicando el amor de Dios, o los dones, o cualquier cosa, el llamado, el servicio, la paternidad, todo, como de la manera que Jesucristo lo hizo. Por eso que es relevante saberle que Jesucristo fue 100% hombre. Ahora, andar en luz, como uno puede ver en Juan 3 del 19 al 21, habla de hacer las obras en Dios. Aquí habla de que esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas, habiendo venido la luz aquí, ¿cierto? Porque no quisieron que sus obras fuesen redarguidas porque eran malas. En cambio, los que vienen a la luz, ¿cierto? Son los que hacen sus obras en Dios, para que sean expuestas a la luz. Entonces, andar en luz es hacer las obras en Dios, que lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer en Dios. Lo que yo voy a reaccionar, cómo voy a hablar, etcétera, etcétera, va a ser en Dios. ¿Qué más? Andar en luz, ¿cierto? Es también seguirlo. Vamos a ver Juan 8, versículo 12. Perdón, hermano. Y les habló Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz o la lumbre de la vida. ¿Cómo ando en luz? Siguiendo a Cristo, siendo discipulado. Lo mismo, siguiendo sus pisadas. Amén, hermano. Y esto es relevante porque tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la identidad. No son solamente palabrería, hermano. Nosotros tenemos que aprender a llevarlo en la práctica. Miren, el cristianismo, el proceso de discipulado, es un proceso activo, donde yo me tengo que preocupar de mi psiquis, de mi mente, de cómo funciona mi mente, de cómo funcionan mis pensamientos, cómo funcionan mis reacciones, cómo lo proceso. Realmente esta forma de ser, esto que estoy haciendo, mis reacciones, mis argumentos que yo creo que son santos, que vienen de Dios, que son inspiraciones, ¿son de Dios realmente? ¿Son inspirados por un consejo que me dio un mundano? ¿Son inspirados por mi experiencia propia? ¿Qué cosas son de Dios realmente? ¿Qué cosas no son de Dios? A eso se refieren estos pasajes bíblicos. Tengo que examinarme, hermano. Y ese es el proceso que no queremos. Estamos dispuestos a pagarle a otra persona para que nos examine, para que nos evalúe, para que nos dé cierto un diagnóstico. Psicólogos, psiquiatras, incluso hasta con pastores, ¿cierto? Pero nosotros no queremos analizarnos, no queremos darnos ese trabajo en las escrituras, consultar, pedir consejo. Miren, ¿sabe qué? Necesito saber si esta reacción, esta forma que tengo que hacer, este pensamiento realmente es de Dios o no es de Dios. No porque sienta paz, hermano. Por eso que yo no estoy de acuerdo con esa frase.
Yo se la podría decir a alguien que yo sé de que sabe discernir, ¿cierto? Cuando es una paz de Dios. Oye, si sientes paz en Cristo Jesús es porque es de Dios. Pero alguien que no tiene claro eso, yo no se lo puedo decir, porque le voy a hacer un daño terrible. Porque cuando sienta paz, inspirada por su carne o por un mismo demonio, va a creer que es de Dios. ¿Por qué? Por causa de un mal consejo mío, hermano. Entonces, es delicado ministrar. Amén. Ya. Vamos a continuar. Entonces, eso es andar en luz, seguirlo, hacer sus pisadas, andar como él anduvo. Y lo que leímos en Primera de Juan 1, del 6 al 7, también habla de tener comunión unos con otros al estar en este amor. Dice, cuando andamos en luz, ¿cierto? Tenemos comunión unos con otros. Cuando andamos en luz como Él anduvo en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. ¿A qué se refiere con tener comunión unos con nosotros? Al amor. Juan 15:12, Primera de Juan 4, 7 al 8, en Primera de Juan 3:14, en Primera de Juan 2, del 9 al 10, vemos de que el vínculo perfecto que nos une es el amor de Cristo. Y eso lo obtenemos cuando andamos en luz y cuando hacemos o experimentamos todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué más? La sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que nos mantiene en comunión. Hermano, y saben, bueno, yo ya les he dicho esto harto, pero la sangre de Jesucristo tiene que ver con un arrepentimiento y una transformación constante, porque dice de que cuando nosotros andamos en luz, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Uno tiene que preguntarse por qué está escrito eso así, por qué Juan escribió eso. ¿Qué relación tiene andar en la luz como él anduvo a que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado? ¿Por qué? Porque la forma de andar en luz es limpiarse del pecado, porque nuestra condición es tinieblas. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como lo dice en Colosenses 1. Pero nuestra alma está en tinieblas, nuestro cuerpo está en tinieblas. Pedro dice, nos exhorta a que os abstengáis de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. ¿Cómo se llama? Pablo dice, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios, donde no mora el bien, sino el mal. Entonces, nuestra condición es tinieblas y nosotros somos los que vamos perfeccionándonos en la luz. Por eso lo correlaciona con la sangre de Jesucristo. O sea, ¿qué relación tiene con alguien que está en luz, que no tiene ningún pecado, a que la sangre de Jesucristo te limpia todo pecado? Es porque recurres al arrepentimiento, estás en ese proceso de ser su discípulo, de seguir sus pisadas, de andar como él anduvo, estás aprendiendo, estás escudriñando las escrituras, la palabra de Dios te está enseñando, está poniendo el gozo, está poniendo la paz, está poniendo la fe y la confianza, que se reduce a que si estáis en mis mandamientos, si guardáis mis mandamientos, estáis en mi amor. De esa manera estamos en el amor del Padre. Amén. Entonces, por eso que lo relaciona con la sangre de Jesucristo, que es el perdón del Padre por Jesucristo. Amén. Bueno, el amor de Dios, el Padre, nos sana. Perdonar como Cristo a nosotros es el vínculo de la perfección. Y aquí entramos a otro tema, que ya lo estamos relacionando con el perdón. Queda una página solamente, hermano, que quiero terminar esto en esta clase porque si no vamos a hacer más de 3 clases y ya sería mucho. Vamos a ver un versículo bíblico, Colosenses 3, 13, 14. Un versículo bíblico para este tema, no es que es el último que vamos a ver, por favor. Colosenses 3, 13, 14. Dice, sufriendo los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Sobre todas estas cosas vestíos del amor, el cual es el vínculo de la perfección.
cómo nuestro vínculo en la iglesia, principalmente, se va a ir perfeccionando. Nuestro vínculo se tiene que perfeccionar. No es que yo nazco de nuevo y estamos vinculados. Y eso es en las asperezas. En Proverbio dice de que fierro con fierro se aguza, ¿cierto? Y así el rostro del hombre con el de su compañero. Entonces, las relaciones, las fricciones, ¿cierto? Cuando yo tengo que perdonar, tengo que tolerar, ¿cierto? Tengo que tolerar ciertas cosas, eso se tiene que ir perfeccionando y se perfecciona en el vínculo de la paz, en el vínculo del amor. Y justamente lo relaciona con el perdón. Si alguno tiene queja contra el otro, deje de quejarse y perdone. ¿Amén? Tenemos que perdonar. Eso no quiere decir de que no voy a hablar con alguien que me dé un consejo o que me pueda escuchar, ¿cierto? Por una situación en que fui ofendido, fui maltratado, y yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Esto me pasó con este hermano, etcétera, etcétera, o que hay veces que me tengo que desahogar, ¿cierto? Porque tengo todo esto aquí adentro, pero al final Dios y esa persona con que estoy hablando me tiene que llevar, ya vamos a orar, vamos a perdonar. Cuando habla de queja, habla de vivir en la queja, ¿cierto? De obrar conforme, ¿cierto? A mi queja. ¿Ya? Bueno, eh, sigamos. Este vínculo de la perfección habla de una unión estrecha. En el griego es sundesmos, ¿cierto? Que viene de sun, que es una unión del griego, ¿cierto? Un conjunto, una unión estrecha, y de desmos, que es una banda, una cuerda, un ligamento del cuerpo. Entonces, es una unidad estrecha, estar junto, estrechado o muy estrechado a través de una banda, una cuerda o un ligamento del cuerpo. Eso significa esta palabra que nosotros veíamos aquí, ¿cierto? De que es el vínculo de la perfección. Es lo que nos une a través de un ligamento. Ahora, es una unidad estrecha en conjunto atada por la unidad. ¿Ya? Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto. Entonces, el amor de Jesucristo es el sundesmos, ¿cierto? O esta banda o este ligamento o esta atadura que nos mantiene en una estrecha unidad. El amor de Cristo es el ligamento de la perfección, completa, mental, moralmente. Y eso es sumamente relevante, porque el amor de Dios es el que nos mantiene unidos. Pero eso se tiene que perfeccionar. Y esa es la diferencia con cualquier otro grupo que se ama mucho, que da la vida los unos por los otros. El amor de Cristo, que es guardar sus mandamientos y hacer su voluntad. Amén. Bueno, vamos a analizar Efesios 4 y con este análisis vamos a terminar. Efesios 4. Ya tenemos relacionando el amor de Dios con el perdón. Ya lo vimos en Colosenses, ¿cierto? Ya estamos relacionando el amor de Dios con el perdón. Y eso es importante que lo sepamos y que lo entendamos. Así como Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad, porque el vínculo de la unión, ¿cierto? Este vínculo, o el amor es el vínculo de la perfección. Entonces ahí está diciendo de que tengo que perdonar con amor. Y de que si amo y no hay perdón, entonces no es amor. ¿Amén? Por eso que yo les he dicho de que desde un punto de vista uno podría incluso decir de que el amor y el perdón podrían ser casi sinónimos, bíblicamente hablando. ¿Ya? Efesios 4:31. Vamos a ver. Dice, toda amargura, enojo e ira y voces y maledicencias sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos, otra vez, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Ya vemos de que en el perdón está el vínculo perfecto que es el amor. ¿Ya? Eso ya lo comprobamos en Colosenses 3. Entonces, la amargura, todo lo que implica
La pena, el rechazo, la ira, la angustia, etc. El enojo, la ira, los gritos, la maledicencia, todo eso es quitado con el amor de Jesucristo aplicado. Y aquí hay una descripción. La benignidad, que es pagar el mal que me hacen con bien, eso es ser benigno. El ser misericordiosos y el perdón incondicional basado en cómo Dios nos perdonó. Porque muchas veces yo tengo conceptos de perdón que son limitados y son errados. Por eso me dice cómo Dios me perdonó. De esa manera es la que tengo que perdonar. Y eso tengo que descubrirlo, ¿cierto? Y nadie dice que no es una lucha perdonar, hermanos. Especialmente cuando es una ofensa. Mientras más cercana sea la persona, más cuesta perdonar. Pero tengo que trabajar en eso, tengo que ser activo en eso. Tengo que doblar mis rodillas, declarar el perdón, buscar la ayuda de Dios, la unción. Señor, ayúdame para no reaccionar como una persona que no ha perdonado. Yo quiero vivir con una persona como una persona que ha perdonado. Quiero vivir en el perdón. Amén. ¿Ya? Entonces todo eso es quitado con este amor. La amargura, los gritos, el enojo, la ira, la maledicencia es quitada cuando aplicamos el amor de Cristo en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Amén. Entonces, la revelación del amor del Padre en Jesucristo nos sanará las heridas, ofensas, abusos, amargura, rechazos, soberbios, etc. Pues el mismo Padre os ama, dice en Juan 16, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Ahí está la revelación de quién es Jesús, de su deidad, de su divinidad. Dice, estas cosas os he hablado, ¿cierto? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, así vamos a concluir esta introducción al amor de Padre que nos da identidad. ¿Cómo podemos estar en este amor del Padre? ¿Cómo podemos descubrirlo? ¿Cómo podemos palparlo? ¿Cómo podemos mirarlo? ¿Cierto? Para que este amor del Padre o este amor de Jesucristo se empiece a impregnar en nosotros, que es a través de la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Cuando la palabra a mí me enseña, entonces me estoy llenando del amor de Dios, me estoy llenando, y esa es la única forma en que el gozo de Jesús, que es el gozo que lo pudo llevar a resistir ser crucificado, el gozo, ese gozo va a estar en mí. Jesús no se fue riendo, ¿cierto? Crucifíquenme. Él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Está hablando del gozo que le fue propuesto. La esperanza bienaventurada, la gloria venidera, la herencia en Padre. Y eso tiene que ver con mi identidad de hijo. Si soy hijo, soy heredero en el aspecto de Dios. No es que tengo que esperar que Dios se muera para heredar. Desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista del pueblo de Dios, ¿cierto? La herencia se recibía en vida. Nosotros lo vemos con por ejemplo, ¿cómo se llama? Jacob, por ejemplo. Isaac cuando ¿cómo se llama? Lo bendice, ¿cierto? Pese, ¿cierto? Al engaño que hubo, ¿cierto? Cuando va, ¿cómo se llama? Cuando va, ¿cómo se llama? Esaú, ¿cierto? Y dice, pero padre, no hay una bendición para mí. Y, ¿cierto? Él dice, ¿qué haré? Ya le he provisto de ovejas, vacas. O sea, no era solamente orar, sino que le entregó su bendición y le entregó su herencia de primogénito. Lo vemos con que el Señor Jesucristo confirma esto en el relato del hijo pródigo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No fue algo malo, ¿cierto? Que él, o sea, sí, pero, ¿cómo se llama? No fue algo extraño, ¿cierto? Que él haya pedido su herencia en vida, porque él tenía derecho a eso. El pecado fue que se fue y no la trabajó ahí con su padre, ¿cierto? Y la malgastó, ¿cierto? Y eso quiere decir de que todo lo que el padre le dio que era suyo, lo vendió. Las vacas que le tiene que haber pasado, todas las cosas las vendió, se fue con el dinero y vivió una vida loca, ¿ya? Entonces no tomó su lugar como hijo, su herencia como hijo. Entonces, esto tiene que ver justamente con la revelación de Dios, ¿cierto? Nuestra identidad como hijos. Y el amor de Dios lo vamos a descubrir en conocer qué significa de que Dios se haya anonadado. Porque la humillación de Jesús partió en el momento que se encarnó
que se despojó de su deidad. Y eso le da trascendencia y validez al amor. Le da fundamento al amor que Dios nos tiene. Y a nuestra fe, nuestra paz, nuestro gozo y nuestra esperanza. Amén. Vamos a orar para terminar, amados, porque tengo que irme ya. Señor, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Yo te pido, Señor, que nos des una revelación profunda de tu amor, de la relación que hay entre tu amor y el perdón que nos has dado, y la relación en que hay entre el amor que tenemos que dar y el perdón que tenemos que entregar. Yo te ruego, Señor, que nos des una revelación de cuánto nos amas, para que aprendamos a amarte. Queremos ver, palpar, oír, mirar, Señor, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestras manos, Señor. Tu amor, queremos escudriñarlo, ser tus discípulos, andar en luz, usar la sangre de Jesucristo para poder volvernos a ti, salir de las tinieblas y andar en luz. Como tú lo hiciste, queremos tener carácter de hijo, que es el carácter de Jesús. No hay otro carácter de hijo que no es el de Jesús. Queremos identificarnos contigo, de ti queremos sacar nuestra identidad, Señor. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, en esta hora, con unción, con poder, para poder identificarnos contigo ante las tinieblas, Señor, y poder estar firmes, Señor, que todo esto genere carácter en nosotros, basado y fundamentado en tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos.